Una adolescente soltera no quiere quedar embarazada, no quiere. Cuando ya uno queda embarazado, uno afrenta la responsabilidad y uno asume el cargo que tiene que asumir, pero no quiere uno, nadie quiere. Todas estas embarazadas que existimos, todas estas adolescentes embarazadas que existimos, ninguna quisimos quedar embarazadas. Quedé embarazada a los 17 años. Ya había salido del colegio, pero aún así debía matemáticas de bachillerato. Me tocó ir a recoger ya mi diploma de bachillerato y recuerdo que sentí mucha vergüenza porque ya me tocó ir con la panzota. Ya tenía como 6 meses tal vez. Ya no hay forma de ocultarlo, pues. Ya muchos años han pasado, ya mi hijo creció, ya lo eduqué. Al menos lo que me pasó a mí, yo sabía que tenía que cuidarme, lo sabía. Y no fue algo que yo cuando quedé embarazada dije, ¡ay! No sabía que existían pastillas o no sabía que existían condones. No, sino que uno no piensa que estas cosas le van a pasar a uno. Uno piensa que le pasan a otros, nunca a uno. Y pues ahora me di la tarea de, ya que tengo un hijo adolescente, educarme con respecto a estas guías sexuales. No dejarme llevar por lo que otras personas dicen, sino que yo llegar misma a mis conclusiones. Aquí tengo las guías sexuales de 10º año. Sí les voy a decir, no leí las de 7º, 8º y 9º porque mi hijo no está en esos grados. Mi hijo está en 10º año y yo como madre debo de hacerme responsable de mis decisiones que puedan afectar o puedan beneficiar la vida de mi hijo. Me tomó 2 horas y 6 minutos leer estas guías sexuales. Una de las partes que me gustó mucho es sobre el enfoque curricular que le dan a estas guías sexuales, donde explica la parte desde el humanismo, desde el racionalismo, aquí lo estoy leyendo, desde el constructivismo, etcétera, etcétera. La parte que más me gusta es de la parte del holismo. Uno de los principales aportes del holismo al sistema educativo es la integración de la espiritualidad, entendida como una experiencia interna que permite la trascendencia del ser humano, como vivencias fundamentales e inherentes a la vida humana. La espiritualidad y la sexualidad no son experiencias excluyentes, por el contrario, en cada persona esta relación se expresa de forma particular a partir de sus creencias, valores y principios espirituales. Que el enfoque de las guías sexuales se va a dar tomando en cuenta la parte espiritual de una persona, basada en sus creencias, en sus valores. Les voy a decir, para aquellos que tienen tanto miedo a la ideología de género, que las únicas 2 veces que se menciona esta palabra en las guías de 10º año es en la página número 6, donde dice que el enfoque de género reconoce, en primer lugar, la diversidad de identidades y experiencias de género que existen. Por lo cual, a partir de lo anterior, reconoce además que todas las personas, sin importar sus identidades y expresiones de género, tienen derechos de vivir plenamente con igualdad y equidad. Su sexualidad libre de violencia y discriminación. Lo único que menciona en la página número 6 es que la ideología de género existe y que como tal debemos de respetarlo. La segunda parte donde se menciona la identidad de género es en la página 65. Acá se las pongo, donde dice, y claramente es el glosario, hace referencia a la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. En ningún momento dice que los vamos a obligar a que se cambien de género. En ningún momento dice, le vamos a enseñar a su hijo que tiene que aprender a comportarse como mujer, o le vamos a enseñar a su mujer que tiene que experimentar con otras mujeres para que en realidad se dé cuenta de si le gustan los hombres o no. No.
Otra parte que me gusta mucho es en la página 17, donde leo: en ese sentido, es indispensable garantizar la expresión abierta de ideas, opiniones, sentimientos y emociones que faciliten la participación activa, el diálogo, el intercambio y la confrontación de ideas, mediante la creación de espacios flexibles, abiertos, creativos y lúdicos. Quiere decir que no va a ser solamente la comunicación una vía, donde el profesor está hablando y hablando y hablando. No va a ser una conversación donde el estudiante pueda traer sus miedos, sus inquietudes, las preguntas que puedan tener, y va a poder conversar con otros estudiantes de su misma edad con los cuales tenga confianza para evacuar dudas. No es lo mismo tener la confianza de ir hacia un compañero o hacia una compañera de una misma edad que uno, que puede tener los mismos miedos, inquietudes que uno, a ir hacia los padres. Por más confianza que le tengamos nosotros a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá, abuelos o la persona que nos está criando, por más confianza que exista o por más abiertos que sean nuestros padres, no es lo mismo. Entonces, el facilitar este conocimiento a los estudiantes, que tengan la oportunidad de compartir con otros estudiantes que están pasando lo mismo y evacuar dudas en general y ver que otros miedos tengan los adolescentes y que todo eso se evacúe a la misma vez, me parece que es una de las ventajas de estas guías sexuales. De la homosexualidad reconoce que existe, pero fomenta el derecho de vivir una sexualidad plena desde los puntos de vista individuales y el contexto social y cultural de cada persona. No fomenta las relaciones tempranas, mas sin embargo provee la información necesaria para que los adolescentes entiendan cuando algo no está bien, para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Tampoco impone la ideología de género, la menciona porque existe y dice que debemos de respetarla, pero no la impone. Puedo entender el temor de muchos padres cuando dicen que no sé quién es el que va a impartir las lecciones en el colegio. Puede ser una persona que imparta las lecciones basados en sus experiencias personales, en sus creencias religiosas, en sus valores, etc. Que no se emparejen a las de mi familia. Puedo entender ese miedo. Lo que la educación sexual viene a hacer en este país es, no va a reemplazar la educación de los padres, no la va a reemplazar. La educación de los padres se va a complementar con la educación sexual que se ofrece en los colegios. Por el contrario, la educación sexual de nuestros hijos no se la vamos a otorgar 100% a los profesores, no, sino que la educación del profesor va a estar reforzada con la educación que le estamos dando en las casas. Entonces, esta es la educación de los padres, esta es la educación de los profesores. Una no trabaja sola, necesita trabajar en compañía de la otra, porque cuando esta falla, esta viene a ayudar al rescate. Por el contrario, cuando la educación escolar falla, la educación del padre viene a rescatarla. No es esta sola luchando o esta sola luchando, es la combinación de ambas, por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de nuestra comunidad. La sexualidad es un derecho de todo ser humano y por ende debemos de respetarla. Si después de haber leído las guías sexuales usted no está de acuerdo con que su hijo o su hija asista a estas clases, lo único que tiene que hacer es escribir una carta dejándole al colegio saber que usted no va a mandar a su hijo o a su hija a estas clases de educación sexual. Les voy a mostrar lo fácil que es hacer esta carta. Pero como es un derecho de todo ser humano, si usted no está conforme, no le da el derecho de bloquear y obstaculizar la educación de otro ser humano. Para los que piensen que las guías sexuales atacan la inocencia y moralidad de sus hijos, déjenme les digo que lejos de defender esas dos, usted está empujando a su hijo o a su hija al aprendizaje callejero. Como pueden ver, este video
ayer grabé la primera parte de este video, un día súper soleado, y hoy estoy grabando un día súper lluvioso. En la página 22 da el perfil del personal docente y menciona las características que este profesor o profesora debe de tener para impartir las clases de educación sexual. Y ya para conclusión de este video, quiero decirle a usted, padre y madre de familia, que si usted piensa que sus hijos no están teniendo relaciones, le voy a pedir por favor que deje de tapar el sol con un dedo. Si su hijo no está teniendo relaciones, perfecto, no lo está haciendo. Pero va a llegar un momento en la vida de su hijo o de su hija en que lo comience a hacer, porque es un derecho de todo ser humano. Entonces, es mejor brindarle las herramientas correctas, la información correcta y no dejar que nuestros hijos anden por ahí, por la internet, aprendiendo cuánta cosa quieren aprender que no es información correcta. Voy a ir a grabar para hacer el video del embarazo adolescente. Okay. Y posiblemente a discutir información personal. ¿Cómo se siente de eso? Mientras usted esté bien, a mí me da igual.